La última hora, mirando al ultimátum por parte de Donald Trump, mirando también a Rusia con este ataque a gran escala con misiles que se está preparando en la base de Engels, pendientes también de la tensión en Oriente Medio. Vamos a analizar estos temas con Cristian Lamesa, analista internacional. ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes. Hola Sergio, encantado de estar con vos una vez más. Encantados de tenerte por aquí, como digo, pendientes del presidente de Estados Unidos a unos minutos de la comparecencia por parte de la Casa Blanca y con un Donald Trump que ayer daba 2 semanas a Vladimir Putin. Decía que en 2 semanas va a saber si quiere poner fin o no a esta guerra. ¿Qué opinas de los últimos giros de Donald Trump, que el domingo decía que Putin se está volviendo loco, el martes decía que estaba jugando con fuego y ahora, bueno, parece que vuelve a tender la mano un poco al presidente ruso? Sí, bueno, sabemos que Donald Trump está en una situación, creo, a lo interno de los Estados Unidos y de su propio partido, el Partido Republicano, en una situación que no creo que no le es del todo cómoda, en la cual tiene que contener a ciertos sectores que sabemos que no son del todo amigables con Rusia. El mejor ejemplo de esto es incluso el senador Lindsey Graham, por nombrar tan solo a uno. Bueno, está incluso la familia Cheney, la hija del que fuera vicepresidente, que también incluso hizo campaña en contra de Trump. Entonces, por supuesto que yo creo que Donald Trump hace un equilibrio a lo interno de los Estados Unidos y de su partido, como dije, para contener a estos sectores neoconservadores. En este sentido, creo que es esto de levantar la voz en algún sentido, como lo dijo con esto, que igualmente hay que analizar puntualmente las palabras y comparado con otras declaraciones respecto a otros líderes, sigue teniendo como cierto cuidado cuando se refiere a Vladimir Putin. Cuando dijo esto de que se había vuelto loco, que algo le habría ocurrido, pero también al mismo tiempo siendo muchísimo más duro, entiendo yo, con Volodymyr Zelensky, al mencionar que todo lo que decía no hacía más que empeorar las cosas, cada declaración que hacía Zelensky. Y esto que mencionaba ahora, el tema de los aranceles, también es muy interesante porque, de las sanciones, porque incluso recordemos que Rusia no fue... no se le pusieron estos aranceles, ¿no?, que se le puso prácticamente a todo el mundo por parte de la administración Trump, diciendo que, bueno, esto no tenía mucho sentido porque no había prácticamente lo comercial entre Rusia y Estados Unidos, lo cual no es del todo cierto. Pero bueno, yo creo que en ese sentido lo que hace Donald Trump es mantener lo que yo creo que es su estrategia y su política verdadera en cuanto a la relación con Rusia, que es tratar de tender puentes. De hecho, no se puede desconocer que la situación cambió radicalmente una vez que llegó Donald Trump a la Casa Blanca, ya que antes estuvimos prácticamente durante 3 años con la amenaza de una tercera guerra mundial, y creo que una de las cosas que contuvieron justamente y generaron esta paciencia por parte del Kremlin fue la posible llegada de Donald Trump al Salón Oval. Entonces yo creo que lo de Donald Trump, y con esto cierro, es hacer equilibrio entre esas fuerzas que tiene a lo interno de su partido y en una situación que también no se está dando del todo cómoda en su imagen internacional, ya que son muchos los que quieren ver el fracaso de la administración del republicano y estas dilaciones, esto que parece mellar su prestigio internacional, también seguramente lo pone muy incómodo. Pues precisamente, ya que estamos hablando de Donald Trump, una de las noticias del día sin duda era este golpe judicial, este Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos que frenaba los aranceles. Pues ojo, porque tenemos un segundo golpe judicial, un segundo. Tribunal de Estados Unidos está anunciando que bloquea los aranceles de Trump en un caso presentado por una empresa de juguetes. El Tribunal de Distrito de DC sigue a un fallo anterior en el Tribunal de Comercio de Estados Unidos. Segundo golpe, segundo freno a los aranceles de Donald Trump. Les contábamos hace escasos minutos que precisamente la administración Trump estaba
pensando pedir una pausa, estaba pensando pedir a la Corte Suprema que detenga este fallo que bloquea a los aranceles. La CNBC apuntaba a que van a solicitar a la Corte Suprema que suspenda la orden solo si el Tribunal Federal de Apelaciones no emite una orden judicial para suspender este fallo. Estamos a la espera de escuchar en los próximos minutos a Caroline Leavitt, pues ojo, porque un segundo tribunal en Estados Unidos bloquea los aranceles de Trump, en este caso por una empresa de juguetes, un caso presentado por una empresa de juguetes. Es el Tribunal de Distrito de D.C. que sigue un fallo anterior en el Tribunal de Comercio de Estados Unidos. Pendientes de esta última hora, pendientes de Donald Trump, te quiero preguntar también, Cristian, por la tensión en Ucrania, con la mirada puesta en Estambul, en este 2 de junio, en si va a haber o no reunión, que ahora mismo está en el aire, y también las amenazas en torno a la familia del jefe de la delegación rusa. ¿Es posible negociar en este clima de tensión, Cristian? No, por supuesto que no es fácil, más bien todo lo contrario, es difícil. Hay una tradición que creo que se mantiene por parte de todos los países y especialmente los países que se autodenominan serios, y es tener un gran respeto para lo que son este tipo de personalidades, ¿no? Los negociadores en una situación bélica tienen una gran responsabilidad en sus hombros y por supuesto que no pueden ser presa de agresiones ni de amenazas de este tipo, lo mismo que los embajadores. Es una tradición que se mantiene por parte de todos los países, o por lo menos los que quieren ser serios. Esto no aplicaría para Ucrania, ya que incluso tienen y sostenido por el gobierno, pese a que quieren deslindarse un poco, pero ese infame sitio de internet Mirotvorets, donde hay incluso niños señalados con nombre, apellidos, información personal, dirección, teléfono y todo, para que sean presa de ataques de todo tipo, incluso llegando al asesinato. Hay varias de las personas que estaban en esa página que han sido asesinados, como por ejemplo Daria Dugina. Tengo entendido que el jefe negociador ruso también está en esa página, con su nombre, para ser justamente hostigado. Entonces, por supuesto que esto no hace ni más ni menos, Sergio, que mostrar la falta de voluntad y de seriedad política del régimen de Kiev para llevar adelante negociaciones al nivel y con lo delicado que es. Acá estamos hablando de un conflicto que por el lado ucraniano ya hay fuentes confiables que hablan de más de 1 millón de militares muertos. Entonces parecería ser que realmente cada vez demuestran más que no están para nada por la labor de la paz, y llegando a este atropello realmente tremendo, que no es ni siquiera es amenazar al negociador, amenazar a su familia, o sea, algo de realmente una bajeza que realmente, si no fuera que conocemos los antecedentes, nos llamaría mucho la atención. Bueno, pues precisamente seguimos actualizando esta última hora que les contábamos antes sobre Donald Trump. Un juez federal de Washington ha pausado la orden arancelaria por 14 días. Estamos atentos a esta última hora, este nuevo golpe judicial contra Donald Trump. 14 días es el plazo que está otorgando ahora mismo un juez federal de Washington sobre la orden arancelaria de Donald Trump. Te quiero preguntar también, Cristian, por una de las noticias que estábamos comentando en este informativo. Se habla de que Rusia prepara un ataque con misiles a gran escala. Se habla de la base Engels 2, de misiles KH-101. Claro, en este clima de tensión hemos visto hace apenas unos días el mayor ataque de Ucrania con drones. Se habla de hasta 296. Hemos vivido la semana pasada con varios ataques contra Moscú, también durante esta semana. ¿Esperas una respuesta contundente por parte de Rusia? Esta preparación de la que informábamos hace apenas unos minutos puede ser una respuesta a los últimos ataques y también a las amenazas tanto de Francia como de Alemania en los últimos días. Sí, yo creo que todo esto está unido, por supuesto, en la respuesta de Rusia, y justamente yo he escuchado algunas voces que les llamaba la atención o se sorprendían, ¿no?, porque se sigan dando estos ataques en medio de negociaciones. Hay que recordar que, sin ir más lejos, durante la guerra de Vietnam se estaba negociando en París y se seguía bombardeando
por parte de los Estados Unidos, por ejemplo, por citar un caso simplemente. Entonces, por supuesto que es una forma de demostrar también la situación real en el campo de batalla, que en todo es claramente favorable a Rusia, y por supuesto que es buscar definir una situación que, como decía en la parte anterior, no se ve por parte de Kiev que tenga la voluntad de llegar a la paz, de entender la realidad en el campo de batalla, y que realmente esto está siendo muy costoso y que la única salida realista para el régimen de Kiev es tomar en cuenta y responder a las exigencias que está haciendo Rusia, que no son ni más ni menos que las que hacía hace más de 3 años y que fueron desoídas hoy con un costo muchísimo mayor para Ucrania. Y creo que también, como vos muy bien lo atás al tema de Francia, de Alemania y de estos globalistas, estas élites europeas globalistas, que no hacen más que echar leña al fuego, prometer el seguir apoyando a este régimen que ya no sabemos cómo catalogarlo, dadas las cuestiones que lleva adelante, si es un régimen terrorista o un estado mafioso, pero bueno, la realidad es que estos líderes europeos no hacen más, como decía, que echar leña al fuego, y yo creo que en ese sentido también Rusia tiene la necesidad, sin duda, de seguir mostrando su fortaleza militar, su capacidad, como para que estos personajes lo tengan que pensar un par de veces antes de llegar a tomar una medida que tal vez sea irreversible. Bueno, pues precisamente hablando de estas medidas, hablando de Francia y de Alemania, sin duda, bueno, uno de los protagonistas de esta semana está siendo Friedrich Merz. Decía Zelensky hace apenas unos minutos que ya está negociando con el canciller alemán el envío de los misiles Taurus. Hay que recordar que era una de las líneas rojas de Olaf Scholz, el anterior canciller. En ningún momento cedió a la presión, en ningún momento quiso enviar estos misiles de largo alcance, y ahora, bueno, pues parece evidente que Alemania se suma a Francia, a Reino Unido, y ya no solo envía estos misiles, sino permite que ataquen en lo más profundo de Rusia. La pregunta también es, Cristian, ¿quién va a lanzar estos misiles? ¿Están formados los ucranianos para lanzar este tipo de armas? Esa pregunta tan interesante que hace Sergio la respondió hace tiempo justamente Olaf Scholz, cuando dijo, en una situación que recordarás, que había quedado un micrófono abierto y una cámara filmando, y él mismo dijo que Alemania se rehusaba a tomar esta medida porque eso los implicaría directamente en el conflicto, ya que necesariamente tenían que operadores alemanes, fuerzas militares alemanas, operar esos sistemas de armas que no están capacitados los ucranianos, ni se puede enseñar en pocos días cómo utilizarlo. Entonces, y es más, desnudó que esa misma situación ya estaba llevando adelante el Reino Unido y Francia con los misiles Storm Shadow. Entonces, la diferencia con los Taurus es el alcance. Tendrían la capacidad, en teoría, de atacar incluso Moscú, lo cual, por supuesto, eso sería una línea roja que creo que ya sería imposible por parte del Kremlin mantener la calma, mantener esta paciencia que ha mostrado desde hace ya más de 3 años. Entonces, lo que está haciendo Merz, yo no sé sinceramente si quiere rememorar o revivir lo que justamente conmemoramos hace algunos días, el 9 de mayo, con la celebración del Día de la Victoria, cuando la Unión Soviética derrotó al nazismo y entró en Berlín, y quieren vivir una vez más esta situación. Es difícil de explicar, pero realmente cuando uno lo escucha a Merz, realmente se da cuenta que sinceramente, lo voy a decir claramente, da un poco de miedo, no porque pueda infligirle un daño a Rusia, sino por lo que puede llegar a desatar ante una respuesta por parte de Moscú en un hipotético ataque con estos misiles a justamente la capital rusa.
Bueno, pues pendientes de la última hora en Ucrania, vamos con más últimas horas, en este caso por parte de la Reserva Federal. Ojo, porque hay declaración por parte de la entidad monetaria, por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos con última hora. Powell se ha reunido hoy mismo con Trump en la Casa Blanca. Dice el comunicado que por invitación del presidente Trump, el presidente de la Fed, Jerome Powell, se ha reunido hoy con el presidente de la Casa Blanca para discutir la evolución económica, incluidos el crecimiento, el empleo y la inflación. Dice además que Powell no analizó sus expectativas sobre la política monetaria, excepto para destacar que la trayectoria de la política dependerá enteramente de la información económica que llegue y de lo que eso signifique para las perspectivas. Por último, Powell dijo que él y sus colegas del FONC van a establecer la política monetaria como lo exige la ley para apoyar el máximo empleo y precios estables, y tomarán esas decisiones basándose únicamente en un análisis cuidadoso, objetivo y no político. Ojo con esto, Jerome Powell se reúne con Donald Trump después de todos los mensajes por parte del presidente de Estados Unidos, que le llamaba don siempre llega tarde, decía, bueno, prácticamente insultaba al presidente de la Reserva Federal por no bajar los tipos de interés, decía que China sí lo ha hecho, que Europa también lo ha hecho, pero que Powell siempre llega tarde. Parece que hay pausa también en este caso en la disputa entre Powell y Donald Trump. Se han reunido hoy en la Casa Blanca y hay declaración por parte de la Fed. Eso sí, Powell parece que se mantiene, dice que su política va a depender de la información económica entrante. Pendientes de esta última hora, vamos a mirar también a la tensión en Oriente Medio. Cristian, te quiero preguntar de nuevo por Donald Trump. Ayer decía que le ha advertido a Netanyahu que no ataque a Irán. Hoy había informaciones que apuntaban a que Netanyahu ha ordenado ataques unilaterales, que va a pasar de Estados Unidos. ¿Cómo ves la situación en Oriente Medio? Netanyahu es un gran problema para Donald Trump, sin duda. Creo que más allá, de vuelta, lo repetimos muchas veces, muchos colegas, como esta pirotecnia verbal que usa Donald Trump es como una forma de negociar, de escalar para después desescalar. Lo que queda más que claro es que sinceramente está por la labor de desactivar estos conflictos, como es ese conflicto casi eterno que tienen los Estados Unidos con Irán, llegar a un acuerdo sostenible y del mismo modo que lo quiere hacer en Ucrania y en otras regiones. Pero evidentemente Netanyahu no tiene estas mismas aspiraciones, todavía tendrá que responder el premier israelí cuál fue su implicancia en los ataques del 7 de octubre de 2023, esa situación tan confusa que parece que de alguna manera hubiese propiciado que ese acontecimiento terrible ocurriese, y que terminó siendo funcional a los intereses, valga la redundancia, de Netanyahu ante la situación interna en Israel, incluso manteniendo un foco activo con el tema de los rehenes, porque parecería que no tiene la voluntad de resolverlo. Y en el caso de Irán, busca denodadamente esa situación en la cual los Estados Unidos lo secunde en un ataque a Irán. Ya finalmente parece haberse enterado que Donald Trump no están en sus intenciones que esto suceda, sino más bien lo contrario, estas negociaciones que se están llevando adelante, yo creo que con bastantes posibilidades de éxito, y obviamente yo creo que el israelí, la única forma que ve de abortar esta situación es generando él mismo un ataque que yo creo que no tiene la capacidad militar Israel para enfrentarse unilateralmente a Irán, y me parece que las palabras de Donald Trump deberían ser incluso tal vez más contundentes para dejarle claro que en el caso de un ataque como está planeando Netanyahu contra Irán, dejarle claro que va a estar solo en esa situación, porque sin duda no tengo
ninguna duda justamente acerca de que si Netanyahu hace esto es especulando con que Estados Unidos lo secunde. Entonces creo que en ese sentido, del mismo modo que debe hacerlo con los líderes europeos, ahí me parece que Donald Trump le está faltando un poco de fuerza o decisión para imponerse con sus intenciones y mostrarles realmente cuál es la posición de la administración en la Casa Blanca respecto de el tema de Ucrania y en este caso del tema no solo con Irán, sino incluso con Gaza. Por eso te quiero preguntar por Gaza, por la presión internacional con Europa, que ahora parece que sí que recrimina a Netanyahu. ¿Crees que se le va a poder parar? Es difícil porque paradójicamente tienen una cierta conexión lo que es la situación personal de Netanyahu y de Zelensky. Son dos personajes que, pasada la situación de Gaza y del conflicto con Rusia en Ucrania, sin duda son cadáveres políticos y yo creo que, como decía hace unos segundos, Netanyahu está eternizando esa situación en Gaza porque le es funcional, está haciendo una masacre realmente tremenda y no le importa para nada la suerte de los rehenes, de los que aún quedan vivos, no le importó en ningún momento y también propició esa situación. Por lo tanto, yo veo un poco difícil que al Estado de Israel lo puedan forzar a cambiar su actitud con lo que está llevando adelante en Gaza, en tanto y en cuanto no tomen medidas que realmente disuadan a Tel Aviv de estas políticas. Y eso no va a ser otra cosa más que realmente aplicarle sanciones, aplicarle todo el derecho internacional en el marco del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en un entendimiento entre los máximos referentes justamente del Consejo de Seguridad, digo, la administración de Trump, Rusia, China, todos en conjunto, y los europeos que por un lado dicen condenar, pero también siguen proveyendo de armas al gobierno israelí. Pues pendientes de la tensión en Oriente Medio, de la presión internacional, de los mensajes de Europa. Muchísimas gracias, Cristian, por estar con nosotros un día más. Un placer, muchas gracias. Buena tarde. Gracias a usted por la invitación, Sergio. Nosotros que seguimos pendientes de la Casa Blanca, estaban viendo la señal, estamos a unos minutos de que hable Carol Leavitt ante este revés judicial, ante esta reunión con Jerome Powell. Muchas preguntas que harán en los próximos